Voy a compartir pantalla. Súper. Cuando es 22 de septiembre, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que corresponde a la exposición de parte de ustedes sobre lo que se conversó y lo que se revisó en el foro de turismo. Y vamos a comenzar con la señorita Antonia de Amesti. Señorita Antonia, el escenario virtual es suyo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre la actividad número 3 del ramo, que consiste yo lo puse como análisis y resultados del Foro Regional de Turismo Aysén, Turismo y Nueva Constitución. Bueno, aquí se muestran los afiches de difusión de la actividad. El Foro Regional de Turismo fue una actividad organizada por 14 organizaciones privadas y públicas del turismo a nivel regional y nacional también, y que fue apoyada en coordinación por la Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia y el CIEP. Se realizó de manera virtual en la región de Aysén el pasado miércoles 8 de septiembre, desde las 3 a las 18 horas. Algunas de las organizaciones participantes, dentro de estas 14 organizaciones que yo mencionaba, bueno, está, por ejemplo, la Corporación Palena Queulat, la Corporación Chelenco, la Corporación Provincia de los Glaciares, Corfo, Transforma Turismo, que está al alero de Corfo, y que ahí se desprenden los programas estratégicos regionales y mesorregionales, Societur, que es la Sociedad de Investigadores de Turismo de Chile, Cernatur, Federetur, la Federación de Gremios del Turismo, APROTUR, APROT, la Cámara de Turismo Puerto Aysén, bien digo, la Cámara de Turismo Coyhaique y la Asociación de Guías de Aysén Patagonia. Dentro de los aspectos generales, en el foro se abordaron 8 temáticas que se consideraron importantes y relevantes para el turismo y la nueva constitución. Entre ellas el derecho al ocio, el tiempo libre, el turismo, calidad de vida y derechos laborales, equidad de género y turismo, educación, conocimiento, ciencia y turismo, pueblos originarios y turismo, protección y resguardo del acceso a bienes y servicios patrimoniales, naturales y culturales que fundamenten el ejercicio del ocio y el turismo, sustentabilidad del modelo de desarrollo turístico, rol del Estado, participación ciudadana y gobernanza en el sector turismo, y por último, el turismo y la descentralización, gobiernos regionales, provinciales y comunales. El objetivo general de esta actividad fue recoger la opinión de los actores del turismo regional respecto a estas temáticas que se abordaron en 8 mesas de trabajo. En mi caso, yo voy a hablar sobre la mesa 2, que tiene que ver con la equidad de género y turismo. Y para comenzar, bueno, en el fondo se hizo una introducción en donde se abordaron ciertos conceptos, digamos, o definiciones, para un poco romper el hielo, digamos, con los participantes de la mesa y poder adentrarse ya de fondo al tema de equidad de género y turismo. Y dentro de las cosas, los aspectos más importantes, se habló, por ejemplo, de qué se entiende por género, que son las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y los hombres en una sociedad. Por igualdad de género se entiende que es la existencia de una igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres en las esferas privadas y públicas, que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Y bueno, además se menciona que actualmente a nivel internacional se reconoce que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible, y algo muy importante es que el turismo puede desempeñar un rol importante, fundamental, para contribuir a la igualdad de género. Y para entrar un poco a debatir, o más que debatir, a recoger las opiniones de los integrantes de la mesa, se hizo una introducción, digamos, sobre los valores y principios asociados
con la temática de equidad de género y turismo y los derechos y deberes asociados con esta temática, entendiendo por valores ciudadanos como el conjunto de pautas establecidas por la sociedad para poder vivir en comunidad de forma tranquila y ordenada, como por ejemplo son la responsabilidad, la honestidad, cooperación, solidaridad, humildad, seguridad, justicia, participación ciudadana, compromiso, entre otros. Y dentro de los derechos y deberes asociados a esta temática, se consideran como derechos las garantías que las constituciones aseguran a sus habitantes por el hecho de vivir en una sociedad, y los deberes como las responsabilidades, que debemos asumir como retribución a dichos derechos. Y por ejemplo, el derecho a la propiedad, un ejemplo, nos obliga a respetar los bienes de todas las personas. Y el cumplimiento de derechos y deberes es muy importante para lograr el bien común de la convivencia en una sociedad. Ahora, respecto a cuáles fueron las opiniones más relevantes que se rescataron y que se tocaron en esta mesa, primero, se mencionó que la Constitución debiese contemplar la vida de las personas, en especial la vida de las personas en la región de Aysén, entendiendo que es una región con particularidades especiales y muy distintas al resto de territorios o regiones de nuestro país. También considerar que el cuidado, por ejemplo, de los hijos o las personas a cargo, como personas con necesidades especiales o adultos mayores, son roles que mayoritariamente están asumidos por las mujeres en esta sociedad, digamos, y que eso tiene que tener un trato y un trato especial y un reconocimiento y también una retribución. También otro de los puntos que se tocó es asegurar como sociedad que las oportunidades en los servicios turísticos sean otorgadas también a las mujeres y no solo a los hombres. Em, para otro punto que tiene que ver con la equidad, es entender de que así como estamos buscando equidad para entre hombres y mujeres y un poco igualdad hacia las mujeres, también es importante mencionar que los hombres tengan la posibilidad de acceder al derecho de postnatal parental. Ese fue otro tema que se abordó. Después, otro punto es derribar los estereotipos. Por ejemplo, que los guías de turismo tengan mayoritariamente, los guías de turismo no es tengan, sino que sean mayoritariamente hombres. Otro punto es que las capacitaciones dirigidas en forma abierta sean tanto para hombres como para mujeres relacionadas a los servicios turísticos, que los empresarios tengan conocimientos en temas de equidad de género, y por último, como para cerrar esto, que todos estos puntos debiesen ser abordados por el Estado y en el fondo es muy importante el rol del Estado para hacerse cargo y abordar estas como inquietudes o temáticas que salieron en esta mesa. Eso respecto a la mesa de equidad, género y turismo. Ahora voy a pasar a la mesa 7, que fue la mesa de la temática que tiene que ver con el rol del Estado, participación ciudadana y gobernanza en el sector turismo. Y ahí, al igual que la mesa anterior, primero se abordaron o se mencionaron algunos elementos claves de la temática, como por ejemplo, que el Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Otro punto, que la participación ciudadana es el involucramiento activo de la población en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas y en la de sus familias, y supone un mecanismo importante para empoderar a la ciudadanía acerca de sus derechos y para fortalecer aspectos como rendición de cuentas, transparencia y gobernanza, entendidos como elementos necesarios de una democracia moderna, o en una democracia moderna. Otro concepto que es importante, por ejemplo, que la gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.
Y por último, que el turismo se sitúa en un ámbito socioeconómico complejo que vincula actores públicos y privados y que requiere un alto nivel de coordinación entre instituciones para su gestión. Y bueno, en esta mesa también se abordaron, que no los voy a volver a repetir, pero en el fondo que se entiende por valores y principios y los derechos y deberes. Y acá las opiniones que se rescataron como las que más me resonaron a mí, por ejemplo, fue de que se hace muy importante formar gobernanzas locales o territoriales o consejos consultivos que permitan tomar decisiones desde la comunidad, incluyendo la sociedad civil como juntas de vecinos, las cámaras de turismo, de comercio, las asociaciones gremiales, entendiendo así el turismo como una actividad transversal a todas las actividades económicas, digamos, o a toda la cadena productiva. Otro tema importante que se abordó y que se mencionó fue la importancia del respeto a la naturaleza y al entorno. También se mencionó que se hace necesario y es como una demanda hace mucho tiempo el que se conforme una corporación pública privada que trascienda a los gobiernos de turno, porque se percibe, y qué es lo que sucede en el fondo, que termina un gobierno y como que se hace borrón y cuenta nueva y como que empieza todo de nuevo. Y la idea es darle continuidad, por ejemplo, a ciertos programas de gobierno o a ciertas acciones y que no tengan que acabarse porque se termina el gobierno de turno. Y para ello una manera de resguardar esto o de que esto suceda es a través de una corporación pública privada de turismo. Después, garantizar respecto a las áreas silvestres protegidas, garantizar el libre acceso a las personas que viven en comunidades aledañas y a la comunidad en general. Por ejemplo, que en el Parque Nacional Cerro Castillo exista el libre acceso para las personas que viven en la villa, que es la comunidad aledaña, que vivan también, por ejemplo, en sectores aledaños como Puerto Ingeniero Ibáñez, como El Blanco, sectores así, y por qué no la misma comunidad de Coyhaique. Otro punto es la planificación territorial, que también se mencionó bastante. Y por último, contar con una visión de desarrollo regional, que eso como que hace falta, digamos. Eso respecto como a las opiniones más que me resonaron más a mí en esta mesa 7. Y bueno, y por último, como comentar nomás que los resultados de este foro regional van a ser sistematizados, se va a hacer un informe, el cual se va a hacer llegar a los 3 convencionales constituyentes de la región, a la gobernadora regional y a todos los actores públicos y privados del turismo, eh, con la idea con el fin, digamos, de contribuir al debate y a la construcción de la nueva constitución. Y también se va a hacer llegar un informe al gobierno regional de manera a aportar al diseño de la política pública de la región de Aysén. Y también estos resultados van a ser sociabilizados en el Foro Nacional de Turismo y Nueva Constitución, que es en el fondo es un poco el mismo ejercicio que se hizo a nivel regional, pero esto a nivel nacional. Va a tener lugar va a ser a nivel nacional en Santiago, vía online, y entiendo que va a ser en noviembre próximo. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias, señorita Antonia. Don Nicolás, señorita Antonia, ¿alguna pregunta que le quieran hacer? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que quisieran complementar a la presentación de la señorita Antonia? Yo la felicito, señorita Antonia. Se nota que usted tiene un manejo al respecto. Yo también sé que usted participó, ¿ya? Participan juntos. Entonces, y la invitación se hizo a todos los alumnos. Así que entiendo que usted tiene un buen manejo, entendió perfecto lo que se buscaba, que un poco es... porque en la Constitución de Chile no está declarado el turismo como una industria, con sus valores, con sus derechos, no está declarado. Se presume en ciertas frases, ¿cierto?, que tiene la Constitución, de que se protege el medio ambiente, de que se promueve, no sé, la actividad turística,
pero no está declarado así directamente el turismo como una industria fundamental en Chile que permita, ¿cierto?, generar trabajo, que genere todo esto que nos mencionó en las mesas la señorita Antonia, el tema de la igualdad de género, el tema de las comunidades, de que trascienda todo ese trabajo, porque efectivamente yo he visto que aquí han hecho un muy buen trabajo, un tremendo esfuerzo, pero claro, cambia el gobierno de turno y ese tipo de cosas como que tiende a desinflarse un poco y entre que cambia el gobierno y que llega el nuevo gobierno y que empiezan a retomar de nuevo, se pierden por lo menos 2 años de trabajo. Y si consideramos que además el turismo es una industria frágil, que ya lo dejamos, ya se dejó ver con la pandemia y con la crisis social, entonces ya no estamos hablando de que se pierden 2 años, estamos hablando de que se pierden 4 años, o sea, el fin para cualquier emprendimiento turístico, porque un emprendimiento turístico si no tiene ingresos en 4 años, o sea, dedíquese a otra cosa. Entonces, heavy, es muy delicado el tema, considerando además que el turismo es una industria que, como bien lo dijo la señorita Antonia, es una industria transversal. Por lo tanto, tarde o temprano se toca o se topa o se relaciona con los otros sectores productivos. Entonces, eh, con mayor atención se debería ver el turismo como una industria sostenible, que genere, que proteja el medio ambiente, que genere buenos trabajos, que genere ingresos económicos y que genere también un movimiento social. O sea, más que un movimiento social, sino que la comunidad eh, empoderada. Organice, Eso, empodera, claro, claro, que organiza. sepan, que ellos mismos sean quienes decidan qué va a ser, cuáles van a ser nuestros atractivos turísticos, cuáles vamos a proteger, cuáles vamos a poner en valor, porque una comunidad puede tener un cementerio indígena y ¿qué pasó? Pasó, miren, fíjense lo que pasó en San Pedro de Atacama, con las comunidades indígenas de Atacama, hace mucho tiempo atrás en el Museo del Padre Lepage, que es el nombre de este cura que llega en el año 50 a San Pedro de Atacama y atiende a la gente, y a cambio de eso él les cobraba, o no les cobraba, sino que la gente le llevaba proyectiles, puntas de flecha, vasijas, momias, eh, cacharritos de cerámica, cacharritos de oro, ¿ya? En agradecimiento, porque sabían que él, Lepage, tenía una colección privada, lo que dio origen al Museo de San Pedro de Atacama, hoy día que ya no existe, lamentablemente. Yo tuve la suerte de conocerlo y era una figura, una infraestructura que tenía 5 puntas, que era como una estrella. Esa era la forma del museo. Y uno en cada punta de la estrella iba haciendo un recorrido de toda la historia del lugar. Bueno, ¿qué pasó? Que la misma comunidad exigió que sacaran a la momia que tenían en exposición, porque eso no, para ellos no era una momia, era un antepasado que estaba expuesto en una vitrina. Y para los turistas era la novedad de ver una momia, y era la famosa Miss Chile. No sé si ustedes lo vieron ¿se acuerdan que salía en los libros del colegio, de cuando uno era más chico? Que la momia era la Miss Chile, ese era su nombre, y era Miss Chile. Yo tuve la suerte de ver a la Miss Chile, y claro, es porque tiene una cabellera hermosa, esa momia, y esa momia tiene, no sé, 800 años. Entonces se mantuvo por la tierra, por la sal que tiene el clima, el territorio allá, por eso se mantiene. Entonces la gente dijo, no, esto es nuestro antepasado, no podemos permitir que nosotros estemos exponiendo como si fuera un artefacto de museo, justamente. Y ahí comenzó toda una polémica. Bueno, hoy día ya no existe el museo, lamentablemente. Y eso también porque la gente, su propia comunidad lo decidió así. ¿Se fijan? Entonces también es muy importante el parecer de cómo la gente ve lo suyo, lo propio, ¿ya? Y qué cosa pone en valor y cómo la pone en valor, qué cosa es susceptible de generar economía, y qué cosas no, ¿ya? Bueno, muchas gracias, señorita Antonia. Y no sé si don Nicolás o la señorita Antonia quieren comentar algo más antes de que continuemos. O usted misma, señorita Antonia, que no. No, profe, muy bien, Anto. Muchas No, gracias por tu se entiende. presentación.
Gracias, Anto. Eh, Gracias, chicos. bueno, No, vamos a... lo único que agregar, así como último, que es súper importante y que nos compete, o sea, nos afecta a nosotros, a los profesionales de turismo o técnicos en turismo, es que también se hace necesario que se valore más, que se le dé mayor importancia a las carreras técnicas o profesionales de turismo, porque no se le da, no se le está tomando el peso que debiese tener y se privilegian otras carreras más convencionales, que no digo que esté mal, pero hay que darle mayor valor y mayor espacio también a los profesionales de turismo, ya sea técnico o profesional. ¿Usted lo dice a nivel nacional o lo dice a nivel regional? A nivel nacional, Ya. es un problema a nivel país, creo yo. De Sí, todas maneras, Anto, se puede ver en Sí. todos lados, en los destinos turísticos que uno vaya. ¿Usted qué estudió? Nada relacionado con el turismo. mm, Y los que estudian turismo, ¿dónde están? No le dan la posibilidad, porque son Exactamente, técnicos. Entonces, claro. igual es una lata. Bueno, sí. es importante que nosotros, y a mí también me pasa, que nosotros, claro, uno cuando, voy a hablar por mí, ¿ah? Cuando ingresé a estudiar turismo, claro, yo me imaginé, dentro de mi ignorancia, de que yo iba a viajar mucho, ¿ah? Ese era como pero sumamente equivocado, o sea, yo, claro, tuve la suerte de viajar, pero en la medida que uno va estudiando, uno se da cuenta que el turismo no es ir a viajar, que es parte de conocer, ¿cierto? Vivir otra experiencia y todo, pero no, nosotros los profesionales del turismo estamos para proteger la industria turística. Y eso habla de poner en valor a los alumnos, generar este tipo de actividades. Nosotros mismos teníamos que estar ahí, los de turismo. O sea, teníamos que estar ahí, aunque no dijéramos nada. Pero ahí estamos. Si no estamos, obviamente no existimos. ¿Se fijan? Pero si estamos, uno va aprendiendo, va generando redes, puede tener otra visión, otra opinión al respecto, ¿ya? Es súper importante esto porque probablemente alguno ni siquiera se había cuestionado qué relación tiene el turismo con la nueva constitución. Es algo que, o sea, es el momento que tenemos. Es el momento, porque después ya escrito, declarado, ya, como se dice, pasó la vieja. Y por eso nuevamente los voy a, yo sé que probablemente están trabajando, que quizás los horarios no les coinciden, pero es importante que todos nosotros participemos cuando el Transforma Turismo hace actividades. Hay que tratar de ir cuando se hace algún seminario de turismo, se habla de Aysén, hay que estar ahí, no solamente ver el Pancho Saavedra, ¿no? No, hay que estar en el foro, hay que ir participar en las actividades de los empresarios turísticos. Los empresarios turísticos necesitan personas para trabajar. Ahí hay posibilidades para ustedes, para trabajar, para formarse. El día de mañana, siendo trabajadores, pueden acceder a las becas de Corfo, a los PFC, en fin. Hay un sinfín de posibilidades que pueden hacer y que yo los insto a que lo hagan, que participen, que estén ahí. A lo mejor más de alguna no va a ser tan entretenido, pero sí tienen que estar, ¿ya? Ok, vamos a continuar entonces con la señorita Antonia Guinao. Muchas gracias, señorita Antonia Damesti. Em, Gracias. así que vamos a escuchar a la señorita Antonia Guinao. Ya, profe. Voy a buscar la presentación. Ya. Turismo y nueva constitución. Elegí la mesa 5 y la mesa 6, que eran las que habían tomado mis compañeros. Y vi el video como 5 veces, así que entre todas esas veces que la vi, dije mejor voy a rescatar los conceptos que se hablaron porque estaban todos muy relacionados. Así que en la mesa 5 fue de protección y resguardo de acceso a bienes y servicios patrimoniales, naturales y culturales que fundamentan el ejercicio del ocio y el turismo. Esto lo reguló Treyes y Javier, que fueron los moderadores. Rescaté, como les decía, los conceptos, se repitió mucho el tema de la sustentabilidad, el patrimonio sustentable,
derecho a la gestión adecuada, equilibrio, equidad, solidaridad, cooperación, transparencia y fomentar alianzas público-privadas. Algo que me resonó mucho fue el tema de beneficios locales. Entre los derechos y deberes también se habló del derecho a poder cuidar un lugar, visitar los lugares naturales, y se unían mucho estos conceptos. Se habló de las ASPs también, de algún beneficio local, poder diferenciar a los locales, regionales, chilenos y extranjeros. Y lo otro que me quedó mucho dando vuelta, y creo que tienen toda la razón, es el tema de la regularización de los dineros de la ASP, que si bien sabemos que todos los dineros recogidos de las áreas silvestres protegidas, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos de la naturaleza, todo ese dinero se va a Santiago y luego se divide en las regiones, pero al final esto no es equitativo. Sabemos que en nuestras reservas y parques nacionales la región recibe muy poco dinero, algunas reservas hasta solamente 3 millones. ¿Qué haces con 3 millones? Nada. Entonces esto también debería regularizarse. Se habló también que las regiones deben abordar sus necesidades acorde a la realidad en que viven, bastante importante, de impulsar un fomento productivo que esté más relacionado a la conservación del patrimonio, y se decía que tenía que haber una coherencia de lo que se escribe en el texto constitucional y a la realidad, en lo que estamos viviendo día a día acá en la región, y en los diferentes sectores de la región también. Y reitero, fomentar alianzas público-privadas, porque al final en el turismo estamos todos aliados. Sí o sí nos tenemos que ver la cara todos juntos, conversar de lo mismo siempre, sea público o privado, y así también las comunidades. Pasando a la mesa 6, sustentabilidad del modelo de desarrollo, el que expuso fue Hernán. Lo primero que dijo y dio a conocer fue la definición de la MT de un turismo sustentable. Dice que el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Entonces se desprendían los 3 puntos: valores y principios, derechos y deberes, rol del gobierno y sus distintos niveles. Los conceptos que rescaté de esta mesa fue que decían que tenía que haber una participación ciudadana, y había como una unión entre ellos, que esto también es un deber y un derecho, porque necesitamos que la ciudadanía esté al tanto de lo que sucede, y si bien es su derecho, pero también es su deber estar ahí y participar, ¿cierto? Se habló del resguardo de las comunidades ante inversiones extranjeras, importantísimo punto, porque nosotros que estamos acá en la región podemos ver día a día que vienen empresas multinacionales de repente, relacionadas a las mineras, hidroeléctricas, y pasan encima de nosotros como quieren. Entonces esto igual es importante regularlo. Priorizar el desarrollo local, y también se habló de los pueblos originarios, de fiscalizadores. Esto se habló tanto a nivel de gobierno, como también nosotros, que tenemos que ser fiscalizadores en caso de que pase algo, o ver los temas de naturaleza, el cuidado, la conservación. Nosotros también somos parte fundamental de aquello. Y lo otro que es importantísimo, que es un deber, que decía que disminuir la huella de carbono es un deber para cada uno de nosotros. Relevante, y es verdad. También se habló de la regeneración como base para las intervenciones y el desarrollo armónico del desarrollo. Ay, lo escribí mal. Sí. Y anoté muchos puntos que se habló, todo como que se repetía,
Y lo otro que se habló del buen vivir. Entonces, estas 2 mesas estaban muy relacionadas. Todo lo que se hablaban los mismos conceptos de la sustentabilidad, de lo que queremos para un futuro, cómo sea nuestro turismo, cómo queremos que esto se regule y la participación que también debemos tener nosotros. Esto se habló en las 2 mesas. Ya. ¿Qué es lo que más le llamó la atención a usted de todo eso que escuchó? Que escuché, lo anoté acá en los conceptos, la mayoría de las cosas que se dijeron eran reales. Por ejemplo, el Gente que tema de las sabía. ASP, De gente que ASP, sabía. De todas ¿no? maneras, a mí hay algo, perdone que la interrumpa, pero hay algo que me llamó mucho la atención, de que era gente que sabía mucho. Y no todos eran profesionales del turismo. Y Sí, gente que sabía un montón. Así que fue muy interesante. lo que me llamó la atención, profe, fue que hay muchos puntos que nosotros a veces los dejamos pasar, como el tema de las industrias. Yo nunca me hubiera imaginado que iban a colocar un punto así de regularizar el tema de estas empresas que vienen y pasan a ¿Usted, llevar usted qué todo. opina acerca de eso? Pucha, yo estoy a favor de que esto se regularice. Llegan empresas que hacen y deshacen alrededor de nuestra naturaleza. Por ejemplo, el Parque Nacional Cerro Castillo, que se está enfrentando a eso, a las mineras. Y, el Parque Nacional a veces ni siquiera tiene voz y voto porque no se da a conocer esto. Si uno no se acerca a esos sectores, no se da cuenta. En las radios no sale, en la televisión tampoco sale. Eh, entonces, los medios de comunicación nos tienen la voz de cabeza, pero cuando vamos a la realidad, vamos al punto en donde ocurre todo, donde las papas queman, está la En embarrada. silencio. Y está en silencio. Sí, pues está en silencio. Entonces, eso es importantísimo. Tiene que estar regularizado. Y las mineras son, no, pésimo, profe, no van a contaminar en las aguas. Nosotros somos una región que tiene casi el 52% de área silvestre protegida y tenemos una reserva de agua importante que es el campo de Hielo Norte. Y que dejen pasar a las empresas así como así, no tan solo las mineras, las hidroeléctricas, nos afecta a todos nosotros, a todas las personas, tanto relacionadas al turismo como no. Ojo. Y lo otro que me resonó también el tema de las áreas silvestres y el tema de darle un beneficio a las personas locales, porque es real. Si vemos el precio que tienen las entradas al área silvestre protegida, son 4.100 ahora una persona adulto de 18 hacia arriba. Adultos mayores no cancelan, pero los locales muchas veces no van y las mismas personas que viven acá no conocen su región, no han ido ni siquiera al lado General Carrera. Eso es una realidad. Y yo creo que darle una facilidad a su región, a los locales, a ir a conocer su tierra, está re buena. Es una muy buena idea. Ahí tocó un tema súper muy importante. Me pasó el año 2012, cuando llegué a trabajar acá a la región, y me tocó armar un proyecto que tenía que ser un proyecto comunitario, lo íbamos a postular con el adulto mayor, bueno, así. Finalmente decidimos hacer un proyecto de turismo local y llevamos a los adultos mayores a las termas de la Junta, con un asado, con almuerzo, con un par de actividades, ¿ya? De estas de autocuidado. Y, y a mí me llamó mucho la atención eso que usted acaba de decir. Había gente que llevaba 50 años viviendo ahí y no conocía las termas. 50 años, chiquillos. Es como que yo no sé. Y las termas estaban a 20 kilómetros, 30, no más que eso. Había gente que no conocía Lago Verde. Entonces ahí de todas maneras hay un trabajo por hacer. El que no conoce su lugar tampoco no lo va a querer tanto y no lo va a defender como alguien que sí lo Exacto. conoce, lo cuida y lo quiere porque lo vivió.
Y Entonces, mucha gente no tiene eso de la pertenencia, de querer y cuidar su lugar donde vive. Y es por eso, porque no lo conoce. No ha salido tampoco de la región. claro, y me pasó otra cosa también simpática, que me tocó grabar un video a las mujeres artesanas de la Junta. Y sucede que antes de que yo sacara el video se los mostré, ¿ya? Para que me firmaran una carta diciendo que sí, estaban de acuerdo con el video. Eh, y ahí también me llamó mucho la atención porque decía, uy, qué bonito decía. Y yo decía, pero si eso es acá. Oh, y decía, pero si miren, ese es el cerro que está ahí al frente. Y claro, ellas, donde lo veían en una cámara, como que pero el verlo todos los días no lograban ellos tomarle el real valor a al paisaje, que finalmente es lo que se vende. Sí, la gente viene acá, sí, viene por la cultura y todo, pero más que por eso viene por el paisaje, por la inmensidad que existe. Y lo otro viene por añadidura. Así que, y también uno en la vida, no solo en el turismo, uno si quiere exigir derechos, también tiene obligaciones. O sea, las cosas no son todo color de rosa. Si yo quiero eh, exigir mi derecho, también tengo que ser responsable y tengo que eh, pagar mis obligaciones. No sé, si yo quiero exigir que el Estado se haga algo con los impuestos, bueno, yo tengo que pagar mis impuestos, que es mi obligación. Claro. Entonces también va un poco de la mano todo eso. Bueno, muchas gracias, señorita Antonia. Lo importante del ejercicio era que pudiéramos conocer la importancia que tiene la Constitución y las conversaciones en torno a la industria del turismo. Así que muchas gracias, señorita Antonia. Don Nicolás, usted trajo su presentación, puede compartir pantalla. Sí, profe. Ya. Entonces, lo dejamos y lo escuchamos. Sí, la pueden ver ahí, ¿cierto? Sí, Bueno, respecto al Foro Regional de Turismo y ¿cierto? El turismo y la nueva constitución, hoy día les voy a contar sobre la mesa 1 y la mesa 3, ¿cierto? Bueno, la mesa 1 era referente al derecho al ocio, al tiempo libre y al turismo, calidad de vida y derechos laborales. Bueno, esta mesa te hace referencia, ¿cierto?, a la equidad, al esparcimiento y al derecho que tienen los ciudadanos a utilizar su tiempo libre de la manera que ellos quieran, su derecho al ocio. Y también se habló en esta mesa que no tan solo habían que considerar a los adultos, ¿cierto?, sino que los niños y niñas también tienen su derecho, igual que todo ser humano al tiempo libre, solo que se le da como siempre más énfasis al tiempo de los adultos, así considerando más a los niños su derecho al ocio. Y bueno, como igual comentaban, también hicieron referencia, como decía el profe recién, que dentro de la misma región también hay gente que ve algunos destinos pequeños, así como lo mismo, que mucha gente que vive tan cerca, por ejemplo, de las capillas de mármol, que no la haya visitado, ¿cierto? O es muy típico que acá también se escucha, tú le hablas, le preguntas a la gente sobre destinos turísticos acá en la región y como decía, viviendo, no sé, 20 kilómetros o cerca y no conocen, por ejemplo, no sé, lo mismo las termas o la cuenca del lago Chelenco, ¿cierto? Que no solo tiene la capilla de mármol, sino tiene otros muchos más destinos que visitar ahí mismo. acá es infinita la cantidad de cosas que hay, yo creo que no. Cada una Claro, y respecto a eso, es increíble cómo la gente, sobre todo la de más edad, no ha tenido la posibilidad de visitar esos sectores, digamos. Yo creo que
nosotros los más jóvenes, digamos, capacidad de ya pescar una carpa o así de simple, me voy con mi mochila y ya llego de alguna forma, así hago o no sé, me llevo mi buena comida. Uno más joven no, lo puede lograr, digamos. Pero para una persona, no sé, pues, mayor, como decía usted, o para los niños es más difícil realizar eso, un tema de tiempo, de capacidad económica, ¿cierto? Y bueno, se hacía referencia también que la gente tiene derecho a un libre acceso a todas estos destinos, servicios, ¿cierto? Independientemente de su capacidad económica. También se hacía referencia a que el privado, ¿cierto? Como son los concesionarios, por ejemplo, deben aportar con infraestructura y recursos humanos este, para facilitar cierto em, realizar estas actividades de tiempo libre y de ocio. Bueno, y también se habló sobre asegurar el ocio y el tiempo libre a nivel local dentro de los ciudadanos. Me imagino que tampoco está considerado en la Constitución eso. Y también la responsabilidad que tiene el Estado para educar dentro de estos espacios abiertos, ¿cierto? Ya. Que sea un derecho, digamos, que aprovechar este tiempo libre, este ocio, para introducir actividades de educación a esta gente que de una manera se va a divertir, va a utilizar su tiempo como ellos quieran y también van a tener la posibilidad de aprender y de educarse. Obviamente respecto a lo que es cuidado ambiental, ¿cierto? Turismo y todas las prácticas que conllevan esta actividad. Bueno, el Estado obviamente debe fomentar las actividades turísticas y educativas, ¿cierto? Mejorando la infraestructura, hablando, ¿cierto?, del rol del Estado, la conectividad, ¿cierto? Ya todos sabemos cómo es acá lo difícil que es moverse igual, la adversidad del camino, ¿cierto? Y fortaleciendo también la capacidad humana. Y eso en conclusión nos permitiría un mejor y mayor esparcimiento de las personas en cuanto a un conjunto en educación ambiental, ¿cierto? El turismo y el tiempo personal para el ocio. Eso sería un resumen más o menos de la mesa uno. Y pasando a la mesa 2, ¿cierto? Disculpen, a la mesa 3 es referente a la educación, conocimiento, ciencia y turismo. Bueno, eh, cierto, en esta mesa se habló de aplicar los principios universales sobre el cuidado del medio ambiente como valor y derecho, digamos. Darle eh, la importancia que tiene, ¿cierto? Ya que es derecho de todos tener acceso a un medio ambiente limpio, ¿cierto? Libre de basura, de contaminación y valorizarlo como debe ser para poder lograr cierto un respeto hacia el medio ambiente por parte de todas las personas. Y ahí es donde la educación ambiental juega un rol muy importante y en esta mesa se habló, ¿cierto?, de la educación ambiental desde un inicio, desde el jardín. Si lo primero que vayan aprendiendo los niños, incorporar la educación ambiental, porque yo que recuerde, lo más cerca a eso era como naturales, que era como un ramo que había en la básica, o ciencias naturales, pero en realidad te explicaban métodos científicos, pero no se le daba mucho hincapié al cuidado del medio ambiente, digamos, en sí, era más como hacia lo científico. Y bueno, eh, también se le dio énfasis, ¿cierto?, a la investigación científica como aporte a la hora de la toma de decisiones, ¿cierto? Em, claro, la educación integral desde la base
Y todo esto para que los niños, ¿cierto? Desde un principio puedan aprender a identificar su territorio, ¿cierto? Conocerlo y respetarlo. Y así también se debe desarrollar el turismo con un nivel más avanzado en las tomas de decisiones. Eh, Mucho más consciente con el medio ambiente, ¿cierto? Y guiándose en la ciencia y la investigación para considerar dentro de estas futuras decisiones. Y también, como para ir finalizando el resumen, eh, se menciona que se debe desarrollar el turismo como la actividad compleja que es. A veces uno solo relaciona el turismo con viaje, con pasarlo bien, pero en realidad el turismo es una actividad súper compleja que considera muchos ámbitos, como la sustentabilidad, las políticas públicas, la comunidad local, son uno de los factores, algunos de los factores más importantes para el desarrollo de la actividad turística en sí, digamos. Lo ideal es considerar todos estos factores y no tomar una decisión, por ejemplo, desde el poder, desde del centro, como lo ha sido siempre la política en Chile, y ahora con la nueva constitución, ¿cierto? Darle una mayor participación a a la misma comunidad, que es ella la que tiene, digamos, el derecho. En ella recae la responsabilidad, ¿cierto? Nosotros mismos de aportar, como decía el profe, de participar, ¿cierto? Quizá uno no es muy bueno para participar, o quizá tiene que hacer otras cosas, pero hay que hacer el esfuerzo y en realidad meterse. Nosotros como actores, como técnicos y como profesionales del turismo, debemos involucrarnos. Eh, y eso tenía. Muy bien, don Nicolás, muchas gracias. Súper importante todos esos temas. eh, el trabajar al aire libre, desde la educación parvularia que se comentó en un momento como para impregnar a los futuros seres humanos a tener una conciencia o un trato hacia el turismo un poco más con obligaciones y con derechos, ¿ya? El proteger el medio ambiente, al aire libre y también, por supuesto, generar turismo a partir de la ciencia, ¿ya? Importante que cuando uno desarrolla turismo también también se puede generar ciencia, ¿ya? Así existen estas iniciativas de turismo científico, donde hay un nicho de mercado que también lo hemos conversado. Entonces, y la ciencia finalmente es quien de alguna forma dice la verdad, ¿ya? Con evidencia. Por lo tanto, siempre podemos acercarnos a la ciencia y preguntar, ¿ya? En general, están muy bien las presentaciones, los felicito, se nota que revisaron el material y que era un poco lo que buscábamos, que ustedes pudieran conocer qué se opinó, quiénes estaban ahí, cómo se organizó, y que en noviembre, cuando venga el próximo, ustedes puedan participar también, ¿ya? Probablemente las notas no estén inmediatamente en el sistema académico, porque recuerden que yo soy el profe colaborador, por lo tanto yo le voy a entregar las notas a don Gabriel y Gabriel posteriormente las sube a la plataforma, ¿ya? Así que sin nada más que decir, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy, los felicito y nos vemos mañana jueves a las 14:10. Ok, profe, nos vemos. Que esté muy bien. Gracias. Profe, nos vemos. Gracias. Ya, Chao, Chao, chao. chao. chao, que esté muy bien. Muchas Nos gracias. vemos. Envíenme la presentación, por favor. Gracias. Ya, chao, chao. Chao, profe. Ya.